Bueno, aquí estamos en una nueva entrevista de La Una de Papel con Leandro Santoro, que nos recibe en su despacho en la legislatura. De ya muchas gracias, Leandro. Eh, Nada, además de la entrevista y los análisis que vamos a poder hacer, me gustaría que esta charla pueda ser un poco de política. Y tengo entendido que tenés una formación larga en política, formado en radicalismo, ¿sí? Y me gustaría que me cuentes un poco qué análisis haces después de todos estos años y de tu camino político, digamos. ¿De mi camino? Sí. No sé, yo soy un militante. Los militantes políticos no tenemos carrera en política. Contribuimos a proyectos colectivos y tratamos de incidir sobre procesos sociales. El proyecto colectivo nuestro está en un momento de inflexión, porque estamos muy cerca de una elección presidencial, con chances de ganar, en un contexto muy complicado del país. Y el proceso social de la Argentina es un proceso también complejo donde se están redefiniendo las identidades. Yo lo que puedo decir es que yo trato de colaborar con humildad, con mucho sacrificio, en que mi espacio político tenga la mayor capacidad de influir sobre la realidad y en que el proceso social vaya hacia un lugar de mayor justicia. Hubo un momento donde decidiste formar Los Irrompibles. ¿De qué necesidad surgió eso? Lo que pasa es que en su momento lo que nosotros teníamos era el ejemplo de la organización de la coordinadora en los 90, y lo que buscamos fue reproducir en los 90 el modelo de organización política de los 80, con mucha importancia al debate, dándole mucha importancia al debate político, al compromiso personal, al tipo de labor militante vinculado a lo territorial, a la defensa de los espacios simbólicos como los paredones, la defensa de las esquinas donde poníamos nuestras mesas para repartir nuestros volantes. Le dimos también el intento o tratamos de construir una narrativa alternativa a la de la época, bastante parecida a lo que hacían los pibes del TNT, que es lo que da origen a la agrupación de Axel después, donde a través de un lenguaje más descontracturado buscaban decir cosas serias que en ese momento no se decían. Creo que tiene que ver con eso, con los 90, digamos, con la realidad de los 90. Claro. Hoy por hoy está reconvertido, están siendo parte en conjunto con Unidad Ciudadana, entiendo, Frente de Todos. Somos un espacio político que formamos parte de una coalición de partidos más amplia, que claro, es Unidad Ciudadana o el Frente de Todos. Sí. Se ha ido reconfigurando también en los últimos días porque estamos transitando un proceso complejo y novedoso. Claro, está todo en transformación. Se está hablando mucho de que hay fin de los partidos políticos, de que se están reformulando. ¿Vos pensás que murieron como venían existiendo? Sí. O sea, esta hay cosa... un bifrentismo, sí, digamos, ¿no? Más inorgánico, más construido sobre liderazgos personales, que tiene una identidad, o que construyen una identidad también a partir de un reflejo con otras identidades regionales o internacionales. ¿Viste? Si yo te digo, por ejemplo, Cambiemos o el PRO, y vos te pido que trates de hacer un paralelismo con algún partido español, lo vas a ubicar con el PP, sí, ¿no? Y te vas a dar cuenta que hay una estética parecida, con sus diferencias, pero un discurso parecido, un intento de empatizar con la sociedad de una manera parecida. Y si vas a cualquier país de América Latina vas a encontrar que también va a haber un correlato similar. Ahora, no es más como era antes, que hay un internacional socialista, un internacional liberal, porque estamos en una etapa donde los compromisos y las organizaciones son mucho más flexibles, pero sin embargo hay como un reflejo de identidades compartidas. Medio loco porque se superponen también distintas tendencias de distintos momentos históricos, ¿no? La tendencia a la personalización típico de los 90, pero también la tendencia al emparentamiento con otras organizaciones políticas típico de los 60, los 70 y los 80. Pero no llegan a ser lo mismo, sino como que eso se refleja sobre el pasado, ese pasado se refleja sobre este presente. Claro. Bueno, sobre eso también podemos desglosar los cambios de personajes que hay entre los distintos partidos, ¿no? Desde Pichetto, Aníbal Fernández, que son... Alberto, perdón, que parecían que estaban alejados y vuelven a estar, y Pichetto era parte del PJ y ahora está... Sí, porque no creo que se pueda interpretar la realidad en términos colectivos siempre. A veces vos fíjate cómo arrancaste esta entrevista preguntándome por mi carrera política. Sí. Bueno, hace 10 años atrás no se te hubiese ocurrido, o el equivalente a vos hoy, no se le hubiese ocurrido venir al despacho de un diputado a preguntarle por su carrera política 15 años atrás. ¿Por qué? Porque uno era parte de una organización, formaba parte de una orgánica, había disciplinas partidarias,
Si vos te ibas por fuera de la lógica del partido, desaparecías, digamos, ¿no? Tal vez con la ruptura, estoy siendo un poco impreciso con los años, pero después de la ruptura del grupo de los 8 con el peronismo, por los 90, se empiezan a transformar las identidades políticas y se empiezan a flexibilizar esas lealtades. Bueno, obviamente todo eso fue continuando con el Frente Grande, el FREPASO, el ARI y otros partidos terceristas que fueron reacomodando el tablero político electoral hasta la aparición del PRO. Que paradójicamente que expresó parte también de ese malestar que da origen a esos partidos personales con un liderazgo fuerte, o partidos, digamos, de liderazgo fuerte, llamémosle para poner un nombre, pero que al mismo tiempo trató de reproducir a su interior la lógica de partido tradicional. Es algo, ¿ves esto que te digo de que hay como reflejos de las últimas 3 décadas en la estructura de partidos actuales o en el sistema? Se solapan. Claro, exactamente. Tenés cosas de los 70, de los 80 y de los 90. Entiendo. Vamos un poco con la tarea como legislador acá. ¿Qué potencia le ves al tema de la legislatura como herramienta política o como posibilidad de cambio social? Muy poca. Muy poca. Yo creo que también mi experiencia personal está muy condicionada por el momento histórico. Hoy la legislatura de la ciudad, el PRO tiene mayoría absoluta. Siquiera hasta puede reformar la Constitución. ¿Tanto? Sí, porque tienen 34 propios, más con los aliados generalmente llegan a 40. Pensá que acaban de incorporar hasta el Partido Socialista, que va con ellos en la coalición. Entonces, viste, todo lo que nosotros queremos presentar lo tenemos que negociar. Un pedido de informe. Se nos ocurre hacer un pedido de informe sobre un tema, tengo que negociar con el PRO las preguntas, si no, no me lo apruebo. Porque además de tener mayoría, el recinto tiene mayoría en todas las comisiones. ¿Cuál sería la salida entonces si no están encontrando los caminos en ese espacio? Ganar las elecciones o mejorar nuestra representatividad. No es culpa de ellos, ¿eh? No es un tema de culpa. Hay veces que las cosas funcionan de determinada manera, no como a vos te gustaría, pero son como funcionan. Yo creo en la democracia representativa, creo en el sistema de partido, o en el sistema de representación proporcional, si querés. Y digo, porque veníamos hablando de la crisis de los partidos políticos, sí. Pero bueno, de los espacios que tienen representación proporcional en las legislaturas, pero lo cierto es que está tan desproporcionado, desequilibrada la representación en la ciudad, como consecuencia de su capacidad de generar política y nuestra dificultad para generar una alternativa, como autocrítica también te lo digo, que la legislatura refleja eso. Entonces hoy el PRO puede hacer lo que quiere, de hecho hace lo que quiere. Eso me gustaría preguntarte. ¿Tiene límites la representatividad política? ¿Hay un momento donde, digamos, el movimiento, la calle o la sociedad debe accionar más allá de sus representantes? Sí, se complementa. La democracia representativa complementa con la democracia participativa. Y después hay otro plano que es más individual, que tiene que ver con la ética. Alfonsín se preguntaba siempre si era ético que una mayoría le imponga condiciones a una minoría, o hasta qué punto era ético. Entonces decía, bueno, nosotros presuponemos que el principio de la mayoría parlamentaria dice que gobierna y crea las leyes aquel sector social que más representatividad juntó. Pero podría darse el caso de que una mayoría blanca decida eliminar una minoría negra. En ese caso estaríamos frente a un acto legítimo. Podría llegar a ser legal, porque si pasa por el Parlamento, pero sería legítimo. Bueno, la legitimidad hace referencia a principios de orden ético, que son los que condicionan una democracia, y que, bueno, que a veces están reflejados en esos principios pétreos que están en la Constitución. ¿Viste? ¿Podemos reformar una Constitución? Sí. Ahora, ¿la podemos reformar para abolirla? Es una buena pregunta, ¿no? Claro. O si encontramos mañana una mayoría electoral circunstancial que decide cambiar de régimen político y pasar de una república democrática a una monarquía absolutista, porque entiende que, o un califato. Sí. Ahí es donde vos ves que ya entra la ética, sí, en el tema político. Sí. Lo del ISIS. Sí. Digo, porque uno dice califato, no, Leandro está planteando una pelotudez. No, hermano. O sea, hay una organización armada que está planteando, que tiene presencia en Medio Oriente, que está planteando que hay que volver a los califatos. Sí. Está pasando ahora eso. Bueno, en Occidente muchas veces ignoramos esas discusiones, pero el mundo no es solamente la General Paz. Claro. Recién citabas a Alfonsín. No sé si vos, claro que lo tenés como un referente, pero
¿Recuperarías algo de Alfonsín para este momento, para esta época? Su lucidez. Sí. Sí. ¿Sentís que es algo que falta Sin en duda. mucha gente? Sí, sin duda. Yo creo que Alfonsín tenía 2 o 3 características que los distinguían del resto. El nivel de profundidad en el análisis, 1. 2. Tenía una mirada ética de la política. La relación entre política y ética lo atormentaba a él, en general, como problema filosófico. Y en tercer lugar, creo que tenía un compromiso humano con lo que hacía, de poner el cuerpo, de obligarse a ser buena persona, a no excederse, a autolimitarse. Yo tengo eso, o trato. Y te lleva otro personaje. ¿Perón? Y Perón es el gran jugador de ajedrez de la Argentina, ¿no? Es el gran jugador de ajedrez. Es la ética de las convicciones versus la ética de la responsabilidad, el deber ser con el ser, ¿no? O sea, Alfonsín era el deber ser. Sí. Y Perón era el ser, la realpolitik, diríamos hoy. Los griegos y los romanos, nosotros. Yo tengo un texto escrito sobre eso, que dice que el peronismo es Roma y el radicalismo, el viejo radicalismo, es Grecia. Y hay 2 visiones, digamos, de cómo se ordena la sociedad, ¿no? La griega y la romana. Mirá. Sí. Yo no vivo ya en ninguno de los 2 territorios. Bueno, hablemos un poco de economía. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo que está pasando? Bien, veo que el Fondo Monetario decidió hacer lo impensado para que Macri gane. Autorizar la liquidación de reservas al Banco Central solamente para mantener artificialmente el tipo de cambio. Veo que el mundo occidental está muy interesado en que lo que ellos denominan populismo no vuelvan a gobernar América Latina y que no tienen la más puta idea de cómo organizar estas democracias de ajuste. Entonces vos decís que Se mueven por odio. A eso se debe este supuesto estancamiento o congelamiento de la economía estos meses. Sí, el veranito cambiario. Esa costa del FMI. Claramente, sí. Del mundo, porque la Unión Europea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, los Estados Unidos, Brasil, qué sé yo, digo, ay. Me parece que ellos saben lo que no quieren que volvamos los que ellos denominan populistas, ¿no? Me parece que eso es el problema de la democracia. Pero al mismo tiempo tampoco saben a dónde quieren ir. Entiendo. Y mirando al porvenir, si ganan las elecciones como planean hacerlo, ¿hay algunas salidas, algunas propuestas frente a esta situación? Sí, graduales. Igual no tengo claro el resultado electoral. Lo veo abierto. ¿Sí? Lo veo abierto no desde ahora que están todos diciendo, che, se acercó Macri. Lo veo abierto hace tiempo. Sí, porque no tengo la percepción de que haya un cambio cultural en la sociedad argentina. Creo que estamos más cerca de derrotarlos electoralmente que de derrotarlos culturalmente. Podría darse el caso que les ganemos las elecciones, pero que la forma de pensar de los argentinos siga siendo la misma que dio origen a que un tipo como Macri pueda ser presidente. Entonces ganar las elecciones se convertiría en... Ganarse las elecciones y después el sentido común es un campo de batalla. Un terreno de disputa, campo de batalla por la duda, en el sentido sociológico, digamos, ¿no? Porque después te dicen, son Goebbels tratando de hacerle creer a la gente que se puede repartir hasta el infinito. No, pero el sentido común de la Argentina tiene esa peculiaridad. Vi que en relación a esto vos a veces hablabas de una subjetividad neoliberal, sí, ¿no? Que se ha conquistado, se ha apelado a eso. Porque a veces llama la atención, digo, ¿cuál es el movimiento? Hablo más de una subjetividad capitalista, creo que es más profunda. Porque el neoliberalismo... A ver, hay una subjetividad neoliberal, pero que incluso hay una subjetividad capitalista porque es como anterior, digamos, ¿no? Que está mucho más impregnada en nuestro sentido común. La mercantilización de las relaciones humanas, la idea de que las personas valen en función de lo que tienen y no de lo que son, que todo tiene precio de mercado. La vez pasada discutía por Twitter con un periodista que decía, ¿cuándo entenderán los populistas que no hay nada gratis? ¿No? Y yo le puse algo así como, ¿cuándo entenderán los neoliberales que no todo es mercancía? Y el chabón se lo tomó un poco mal y le dije, no fue mala onda, porque pensé que era un debate interesante e inteligente. Tipo, me mencionaba, ¿cómo vas a decir eso? Porque yo en el fondo creo que hay como esas 2 visiones ordenan el sentido común. Ay, che, no todo es gratis. ¿Viste? ¿Cómo vamos a subsidiar la luz? ¿No te das cuenta que alguien lo paga? El Estado somos todos, te cobran impuestos y eso genera inflación. Eso es una mirada. Y la otra mirada es, loco, ¿a vos te parece que es lógico plantear
a una familia, por ejemplo, que se acostumbra a vivir sin luz, sin agua y sin gas porque las tarifas están dolarizadas y el sistema económico no le permite la posibilidad de conseguirse un trabajo digno? Y ese es un debate. Frente a esto, una respuesta eran los ejercicios contraculturales, Sí, ¿no? sí. Que vos citabas. Sí. Sí, la práctica de la amistad es un ejercicio contracultural. Rompe la lógica de la subjetividad capitalista o de la subjetividad neoliberal. Hay de las dos, ¿no? La amistad, por ejemplo, plantea pensar las relaciones humanas más allá del principio de libre mercado o de la mercantilización de la sociedad o del beneficio, del interés, del principio del interés. Viste que está todo, trata de todo el interés. ¿Por qué haces esto? Y porque, sí, seguro que haces esto porque querés tal cosa. Pasa a la televisión a ganar votos. No gano un solo voto en la televisión. Voy a la televisión a tratar de que alguien piense de una manera distinta. A eso. Pero si lo digo no me lo creen. ¿Entendés? Entonces, ahora cuando uno está con un amigo hace cosas porque sí. La amistad, digamos, no... A ver, cuando hay amistad se anulan las relaciones de poder. O se atenúan. Tal vez no se puedan anular nunca. Se atenúan las relaciones de poder. Cuando hay amistad, cuando se valora la amistad y se reivindica la lógica de la amistad, hay códigos que no se vulneran, no vale todo. La práctica cultural o contracultural más fuerte que tenemos para pelear contra el neoliberalismo es el ejercicio de la amistad. Durante el kirchnerismo, esa amistad o ese por qué sí, ¿estuvo siempre o hubo momentos donde se dio? No, momentos no se dio. No. Porque un análisis posible era que se empezó a perder un poco eso para que luego cambie gobierno. Sí, o en realidad nunca se pudo instalar del todo. O sea, Néstor fundamentalmente y Cristina también gobernaron con el sentido común neoliberal. Gobernaron con Clarín formando el sentido común y con un sector de la sociedad que pensaba como Clarín, mayoritario. Por poner un ejemplo, o sea, porque tampoco Clarín es el demonio, ¿no? Clarín refleja, también es como un sistema que se retroalimenta. Clarín genera sentido común y al mismo tiempo refleja el sentido común. Sí. No hubo derrota cultural al neoliberalismo en ningún país de América Latina. Hubo el intento de construcción de un orden alternativo al neoliberal en la convivencia con el sentido común neoliberal. Fue una coincidencia de factores, digamos. Claro. Entonces Claro. vos no lees como un gran enemigo a Clarín o a los medios No. como en su momento se había discutido. Sí, son parte del problema, está claro. Y en la Argentina son una parte del problema, pero no, para nada. Entiendo. Ojalá, además, porque sería más simple todo. Si el problema fuese en ello. Si el problema es como decir el problema es fulano, sultano o un espacio, Sí. o la corrupción es kirchnerista y la honestidad es de Cambiemos. La honestidad inoperante o la corrupción. No es así. Ojalá la vida sería más fácil, pero la vida es más difícil porque no es así. Me parece. Ahí hablamos de los medios. Hay toda una tendencia en las redes sociales hoy por hoy. Sí. Vos ves que son distintos grados de lo mismo, es algo completamente diferente. Hay política que se puede hacer a través de las redes sociales. La política no pasa ni por la televisión ni por las redes sociales, pero hay política en la televisión y en las redes sociales. O sea, la sobrevaloramos ahora, me parece, ¿viste? Fulano dijo tal cosa. ¿En dónde lo dijo? No, lo dijo en un programa de radio que después lo reprodujimos en la televisión y a mí me parece una pelotudez eso. Las declaraciones de Aníbal, ¿estuvieron buenas? No, pero es un chiste en más allá de... No estoy hablando del contenido, porque por ahí se malinterpreta esto, pero cualquier cosa que una persona diga no es lo mismo que lo diga cara a cara en un contexto o en otro contexto, ¿me entendés? Acá es como lo dijo en la televisión, lo dijo. No es igual, hermano. ¿Me entendés? No es igual. Como que sobredimensionamos, me parece, un poco las redes sociales y la tele. Hay como una sobredimensión de eso. Como tampoco creo que se pueda juzgar a una persona por lo peor que dijo. Claro. Somos más que eso, ¿me entiendes? Si yo te grabo a vos o cualquiera de los que están acá en un asado medio escabio, van a decir cosas, ¿viste? Cualquier cosa. Sacado de contexto te querés matar. Sí. Bueno, sí, obvio. Ahora pareciera que sí se le da mucha importancia. Por ejemplo, vos como ves la influencia de los asesores de imagen o asesores políticos. Son tochorros. La verdad, yo... Porque pareciera que son deidades, que estos tipos tienen para mí son la tochorros. posta de cómo ganar una elección. No, ni en pedo. No, para mí le chorean plata a los candidatos. En toda América Latina. Capaz que en todo el mundo, no sé, pero
viste, que me parece que se sobredimensiona los influencers, las redes sociales, viste, Alfonsín, viste, rompió con todo esos paradigmas, a pesar de que hizo una campaña profesional. Sí, ahí la Tal vez, estamos claro, viendo. tal vez fue la primera campaña profesional. Pero, Néstor, los grandes líderes en este país valieron en función de su espontaneidad. Incluso Macri. O sea, mucha gente dice, no, Macri es un salame, no habla bien, es un tonto. No, yo no creo ni que sea un salame, ni que no hable bien, ni que no tenga carisma. Creo que el chabón empatiza con un sector de la sociedad. Me hace acordar mucho a George Bush hijo, que todo el mundo decía, no, es un pelotudo. Ningún pelotudo. A ver, primero, ningún pelotudo llega a ser presidente. Y segundo, el tipo genera empatía con un sector de la sociedad distinto al que generamos nosotros, pero hay algo en él que es distinto al resto. Hay algo en él que es distinto al resto. Yo creo que está sobrevalorado también el rol de los community managers, los asesores de imágenes y todas estas cosas. La gente, un rato sí, o sea, te puede ayudar, está claro, ¿no? Es como que sos corredor de auto, tener un buen mecánico te ayuda, sí, bueno, pero tenés que saber manejar, ¿viste? Hay algo en el ser humano, digamos, al frente de los comandos que hace que el mejor mecánico del mundo no le pueda preparar un auto al mejor corredor, a un corredor cualquiera, digamos. Se tiene que combinar, sí, si tenés un buen corredor con un buen mecánico, ganaste la carrera, ¿viste? Pero solamente un buen mecánico no lo puede hacer. Nada, decías esto de que culturalmente es posible que todavía haya armado para rato, pero ¿vos te aferrás a alguna esperanza o qué cambió comparado al 2015 o 2017 para que ahora puedan tener alguna chance? La gente está más pobre, pero no creo que haya una internalización de ese proceso. ¿De por qué? Eso es curioso porque en el 2017 también la economía venía un poco peor y han ganado igual. Sí. Yo creo que ellos disociaron con mucha inteligencia en su discurso las causas de las consecuencias. Se asustan todos porque hay gente que se muere de hambre en la ciudad de Buenos Aires o de frío. Y después dicen que lo que hay que hacer si llegan a ganar es profundizar el ajuste y la recesión. Ellos disocian causas de consecuencias. Es muy loco. Y yo creo que eso tiene que ver también con cierta infantilización del debate político, que quienes los entrevistan no se dan cuenta que eso pasa. O sea, hay como un discurso muy ingenuo, muy inocente. ¿Viste? Entonces, ni siquiera pienso que sea maldad, ¿eh? Fíjate que no estoy diciendo, mirá, hay un blindaje mediático que los protege. Creo que es como muy naif todo, la política y el debate público es muy sonsa. Inclusive hasta para atacarnos a nosotros, caen siempre en los mismos lugares comunes. La corrupción. Santoro, ¿qué siente usted cuando vio los bolsos de López? ¿Qué sé yo? Yo me enteré que existía José López cuando se apareció con los bolsos. No sabía quién era. ¿Me entendés? O sea, sí, me dio pena. Pensé en Cristina, en los pibes. Se me pasó eso, pero eso es lo que tenés para preguntarme. ¿Entendés? Y del otro lado lo mismo, ¿viste? No, el blindaje mediático. Yo creo que hay una cosa muy chata. Como un perro que se muerde la cola, ¿no? La gente va a la televisión a decir lo que escucha la televisión. Y todo eso se retroalimenta. Eso sí parece que tenemos para rato eso. Sí. Que ese debate viejo político no pareciera que va a volver. No, es un problema. Aparte creo que es mundial también. Sí. O sea, Trump es eso, ¿no? Bolsonaro es eso. Es decir, es como, a ver, son chabones que no pasan un psicotécnico. Sí. O sea, sí, si vos tenés, viste, una empresa que se dedica, no sé, sos gerente de un banco y te piden, o gerente de recursos humanos de un banco, y se te vienen esos dos colifas y se te sientan y que dicen que quieren trabajar en tu banco, no los tomás. Porque con la mirada te das cuenta que están de la gorra. O sea, gente que no es normal. Y de verdad, viste, dicen cualquier barbaridad contra las mujeres, contra la comunidad gay, cualquier cosa, dicen que pueden invadir un país, se cagan de risa, que pueden matar a uno, matar a otro, ¿sí? Hablan de la vida humana. Serrat tiene una canción, dice, juegan con cosas que no tienen repuesto. Bueno, esa canción es terrible porque son ellos. Son gente con mucha responsabilidad que no tiene conciencia de lo que está haciendo, ni de lo que dice. Claro. Un presidente de la nación, si declara, por ejemplo, yo escuchaba unas declaraciones de Trump la vez pasada en relación a un grupo de congresistas latinas, congresistas de los Estados Unidos, demócratas y republicanas, diciendo que se tienen que volver a sus países. Es una barbaridad total. Bueno, ni hablar de lo del muro que divide México de Estados Unidos. Pero ahí es más grave los discursos de Trump o toda la gente que se pliega. Los discursos de Trump expresan eso. Es como lo que te digo con lo de Macri también, ¿viste?
A ver, cualquier presidente hace 20 años atrás que hubiese dicho, si tuviste la desgracia de caer en la educación pública, hubiese sido eyectado de su cargo. Ahora, ¿qué demuestra eso? Que el sentido común de los argentinos promedio valora más lo privado que lo público. Y para el sentido común del argentino promedio, si utilizás un servicio público es porque fracasaste en la vida. Porque siempre lo privado es mejor que lo público y lo individual es mejor que lo colectivo. ¿Entendés? Entonces, claro, Macri dice lo que pensamos todos. Claro. ¿Se entiende? Y con Trump pasa algo parecido. Trump dice, los mexicanos nos meten la droga. ¿Viste? Los mexicanos son la delincuencia. No nos meten la droga, peor, porque va a eso, ¿no? Asocia la condición de mexicano a delincuente. Y yo estoy seguro que hay muchos estadounidenses nacidos en México, nacionalizados norteamericanos, que piensan lo mismo. ¿Entendés? Bueno, a mí me ha pasado en la cárcel. En la cárcel me ha pasado, yo doy clase en la cárcel, todo el tiempo me pasa. Si ustedes se imaginaran el discurso que tienen muchos de mis alumnos, es increíble, el discurso de mano dura. O sea, es como que si no estuvieran en la cárcel, los ves y no lo podés creer. Vos seguís dando clases ahí, ¿no? Sí, claro. Y no lo podés creer. No lo podés creer. O sea, un discurso que no tiene nada que ver con quién lo enuncia. Claro, disocian su propia realidad y su contexto de lo que están diciendo. Preso que estudia 50-60% de derecha. Reaccionario. ¿Sacaste ese promedio? Y por lo menos lo que vienen a mi... O sea, sí. Cosas, sentido común, viste, una mirada punitivista de la historia, o sea, la pasan... Después cuando le preguntás sobre lo de ellos, ahí marcan la diferencia. Pero sería muy interesante algún día hacer un estudio sobre eso, porque, viste que uno dice, bueno, el pobre que tiene el discurso del rico, o la mujer que trabaja en casa de familia que tiene el discurso de la patrona, y que siente que le dice a otra compañera de trabajo, no, la patrona tiene pileta en casa y por eso siente que ella es dueña de esa pileta. ¿Me entendés? Como mostrando cierta superioridad en relación. Es muy loco eso, pero sucede. Ahora, estar privado de tu libertad y tener el discurso de Eduardo Feynman es raro. Y ahí hay. Y hay. ¿Qué sé yo? ¿Qué capacidades le ves a Alberto Fernández? Todas. Lo quiero, lo aprecio, lo conozco. ¿Hace mucho? Sí, es un fenómeno. Sí. Ojalá sea presidente porque va a ser mucho mejor presidente que candidato. Más allá de su conocimiento académico, sabemos que está en la facultad, que tiene liderazgo, que... No, yo primero creo que es buena persona. Y es muy difícil encontrar gente inteligente y buena persona en política. En general los tipos inteligentes en política suelen ser bastante hijos de puta. Y la gente muy buena por ahí no pelea por el poder, se desalienta, ¿viste? A competir. Alberto pelea por el poder y es buen tipo. En segundo lugar, creo que es muy sensible y además es muy comprometido con lo social, motivo por el cual cada vez que ve una situación de injusticia piensa cómo resolverla. No trabaja de político, ¿entendés? O sea, la política lo atraviesa. Me gusta mucho eso de él. Y en tercer lugar creo que es una persona normal. Normal, ¿viste? No es un pendejo rico que le quiere demostrar al padre que es mejor. ¿Me entendés? No es un prócer como Alfonsín, que ya desde que era pibe todo lo veían arriba, ¿viste? No. Es una persona normal. ¿Y Cristina? ¿Sigue siendo igual de importante? Cristina sí, Cristina no, es otra cosa, digamos, ¿no? Cristina es Cristina. O sea, es como el Indio Solari y todo esto, ¿viste? Sí, no. Están los cantantes y el Indio Solari, ¿no? Bueno, están los políticos y Cristina. Con una realidad como los jugadores de fútbol y Maradona. Pero no lo digo solamente por lo bueno, también por lo malo. O sea, porque es difícil ser Maradona, ser el Indio Solari y ser Cristina. Estás todo el tiempo encerrado. La gente que no te quiere te lastima y la gente que te quiere también te lastima, porque por ahí es muy pesado lidiar con eso. No poder salir a la calle, no ir a morfar con tus hijos. Saber que cada cosa que decís se va a interpretar y reinterpretar y sobreinterpretar, ¿viste? Te altera. Pero bueno, es lo que le tocó. En algún momento hablabas de la vanguardia dentro de la política. Sí. Y decías que a veces el movimiento ha descansado demasiado en Cristina, esperando que sea la que accione. Por ahí sea momento de que el movimiento responda de otra manera. Sí, no creo que sea el momento, pero sí, debería hacerlo, pero no lo va a hacer.
¿Por qué? Por lo mismo. Porque hay cierto anestesiamiento colectivo. Yo creo que las cosas nos suceden y nos damos cuenta después que nos suceden. Digamos, la vanguardia consiste en anticipar lo que va a pasar. Y no veo una cosa colectiva de anticipación a lo que va a venir. Veo hasta cierta resignación, cierto fatalismo inclusive, y cierta comodidad, incluso en nosotros. No lo veo. Sí, pues es un contexto raro, porque pareciera que todos los indicadores dan mal del gobierno, pareciera que hay un descontento generalizado, pero así todo son competitivos. En otra circunstancia, un gobierno en esta situación ya estaría afuera. Sí. Muchos lo decían, ¿no? Macri está afuera. Mira, yo hoy lo vi a Alberto a la mañana y Alberto decía, entre los bancos y los jubilados, yo me quedo con los jubilados. Como diciendo quién tiene que pagar el costo del ajuste, ¿no? Y yo pensaba, tratando de ponerme en el lugar de una persona que no tiene compromiso político, ¿qué veía? Intuyo que hay un sector de la sociedad que le tiene más bronca a los jubilados que a los bancos, porque se siente más identificado con un banquero que con un jubilado. Lo intuyo. Intuyo que hay un sector de la sociedad que esa anunciación de Alberto la puede tomar como una suerte de demagogia. Inclusive intuyo que es un discurso que a un sector de la clase media argentina, de la clase media intelectual argentina, le puede sonar casi depresivo o derrotista. ¿Entendés? No creo que la sociedad perciba que los enemigos de nuestra felicidad son los bancos y el sistema financiero, que es lo que creo yo. No estoy hablando de lo que me pasa a mí ese discurso me súper interpela. Pero no sé si a las víctimas del sistema financiero les da bronca a los bancos. No sé si están identificados los banqueros como parte del problema. Creo que todavía hay un sector de la sociedad que piensa que son parte de la solución, que para que te vaya bien a vos le tiene que ir bien a ellos, y que en definitiva, viste esto, lo que ha pasado por ejemplo con el tema de la regulación del mercado de cambio. ¿Cómo no te van a dejar comprarte $1 millón? ¿Perdón? ¿Y cuándo te vas a comprar $1 millón? ¿Entendés? O lo que decíamos la vez pasada con relación a las tarifas. ¿Cómo? Dice, nos están regalando la luz, el gas, pero pelotudo, vos no sos, viste, accionista de Sori de Nube o de Metrogas, ¿me entendés? Sos usuario y te hacen pensar como si fueras accionista de las empresas. Es muy loco eso. Pues yo podría entender, viste, que el dueño, que venga Nicky Caputo o Joel Lewis a decirme eso. Lo que no puedo entender es que una persona que cobra 25 lucas por mes me diga, me estaban regalando el gas. Para un poco, ¿no? Muy loco. Para identificarse a los bancos y sistemas financieros como los enemigos. Se debería cortar un poco el sistema capitalista. En el mundo, recomiendo leerlo a Stiglitz, Joseph Stiglitz. Hay un libro ahí que me gustó muchísimo, que se llama La Gran Brecha, que son una recopilación de artículos de él en el Times. ¿Qué es economista? El premio Nobel de Economía, fue presidente del Banco Mundial. Sí, claro, Joseph Stiglitz. Muy bueno. El chabón lo que dice claramente es, acá el problema es la dictadura financiera. Vos fijate qué loco. Está instalado en el sentido común. Hoy leí un artículo en Le Monde Diplomatique que el problema es el costo laboral, ¿no? ¿Viste? El problema es que el costo laboral, los impuestos al trabajo, le llaman ellos a las cargas de la seguridad social. Ahora, el problema real de la Argentina es el costo del capital, la tasa de interés. Ese es el problema, no es el problema del costo del trabajo. El problema no es lo que te sale contratar un empleado, el problema es lo que te sale conseguir el crédito para poder comprar una máquina, o el problema que tenés para conseguir el crédito para poder comprar un producto determinado sin que eso te signifique que vas a terminar pagando el doble cuando termine de ser tuyo. ¿No? Ahora, el sentido común, la cosa está invertida. Claro. En ese contexto, ¿se debería ampliar el Estado? Sí, a ver, depende de lo que entendamos por ampliar. ¿Intervenir sí, claro, más? Sí. Sí, claro. Debería intervenir más y mejor. Ambas cosas. Con fines sociales. Con fines económicos. No con fines sociales. Con fines sociales también. Sí. Pero, a ver, como hay consenso. Yo siempre distingo en clase entre el estado de bienestar y el estado interventor. No es lo mismo. Hay consenso del estado social hoy en la Argentina. Viste que la UH, la derecha no dice, si algunos dicen hay que recortar planes, pero la UH se la bancan todos.
Ahora, el Estado tiene que intervenir en la economía también. Yo no sé, eso, cuando Cristina habla de firmar un nuevo contrato social ciudadano, ¿estamos de acuerdo en que el Estado tiene que intervenir en la economía? Discutámoslo. No, el Estado no interviene. No interviene, muy bien. Entonces cualquiera puede venir, cualquier no residente puede venir, traer dólares, comprar pesos, comprar una letra del Tesoro o una letra del Banco Central, entrar en la especulación financiera, jugar 6 meses a la timba, retirarse, volver a comprar dólares, sacarlo del sistema financiero y se fue por ahí con una rentabilidad del 50%. Eso es la libertad económica, el Estado no tiene que intervenir ahí. ¿Entendés? O sea, y los modelos que se usan de ejemplo de estados mínimos en Europa fracasan todo. Sí. A ver, el punto es que, mira, hay consenso alrededor de que el Estado tiene que contribuir en la acumulación privada de capital, pero no hay consenso en que el Estado tiene que intervenir en la distribución social del excedente. ¿Cómo es? Yo Estado tengo que ayudarte para que vos, banco, ganes plata, pero yo Estado no te puedo pedir que parte de la plata que vos ganaste la destines a una finalidad social, porque tenés una responsabilidad social, porque vivís en una sociedad, la puta que te parió, y eso trae consecuencias como en cualquier país del mundo. Acá se violan principios elementales que ni siquiera en los Estados Unidos, ¿viste? se pueden violar. Leyes antimonopólicas, de abuso de posición dominante, locuras totales. Entonces, bueno, nada, sí, obviamente, creo que tiene que haber un Estado presente, inteligente, que no obstruya la actividad económica, pero que al mismo tiempo, digamos, ordene la economía y la direccione con un sentido social. Si no, es la ley de la selva. Es el darwinismo social. El Estado se crea, entre otras cosas, para garantizar la vida de los seres humanos. No solamente que no nos matemos entre nosotros, sino que vos no juntes tanta plata que no te alcance la vida para gastar y que yo no tenga tan poca plata que ni siquiera pueda consumir para vivir. Esa asimetría, que es consecuencia, digamos, de un sinfín de instituciones, entre ellas la institución de la herencia, que distorsiona todo, amerita que el Estado intervenga, porque si no, más tarde o más temprano terminamos o volvemos a caer en el estado de naturaleza. Eso va a suceder, como sucede en comunidades más chicas cuando la desigualdad se acrecienta. La desigualdad genera violencia, resentimiento social. Nadie es feliz en sociedades desiguales, ni siquiera los que ganan. Nada, no sé si querés tener alguna conclusión o un pensamiento más. Bueno, el pensamiento que tengo para proponer es que pensemos eso, que nos propongamos eso, que salgamos de nuestra zona de confort, que tratemos de estudiar, de pensar, de reflexionar, que no nos quedemos con lo que nos dicen los medios de comunicación, ni siquiera quedemos con lo que nosotros pensamos que es lo justo. A veces se necesita también violentar nuestros propios principios para reafirmarlos o para cambiarlos, ¿viste? Yo no creo en la gente que dice yo siempre pensé lo mismo. Sos un pelotudo si siempre pensaste lo mismo, no creciste. Yo creo que siempre sentí lo mismo. Hay una diferencia importante en ese sentido, ¿no? Los valores por los cuales yo empecé a militar hace 30 años son exactamente los mismos que tengo ahora, no me cambió ninguno. Pero las ideas, algunas han aparecido que antes no tenían y hay otras que he abandonado. ¿Sabes por qué? Porque pienso. El pensamiento provoca movimiento. Lo peor que te puede pasar es la petrificación de tu estructura de conocimiento, de estructura de pensamiento. Hoy se habla en relación a eso, la deconstrucción. No sé hasta qué nivel, desde un nivel superficial. Muy bien, que sea como, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo todo el tiempo, por ejemplo, lenguaje inclusivo, ¿sí o no? Yo pienso que sí. Está bien el lenguaje inclusivo. Ahora, ¿te animás a decir todas, todos y todes? Una vez en un discurso me animo a decir, todo el tiempo no me animo a decir. Pero no me parece mal el que lo diga. Sin embargo, cuando lo escucho me choca, mirá qué loco. Pero lo pienso y digo, está bien. Me choca, pero está bien. Porque esa dualidad, ¿no? Sí, todo. O sea, creo que hay que decirlo. Me choca cuando lo escucho, no me animo, pero al principio y al final te lo digo porque creo que sí, es así. Me puso frente a un desafío, ¿no es cierto? Ofelia Fernández, ¿sí o no? Sí. Yo no sé si me voy a llevar bien con ella, nunca hablé. Sí. Tengo códigos distintos, pero bueno, ¿querés que esté? ¿Suma o no suma? Sí, suma. ¿Por qué suma? Y porque es lo que viene, es el futuro. Así que nadie es imprescindible, compañero. Muchas gracias. Así se hace. Bueno, muchas gracias, compañero.